8:05 en la ciudad de Caracas. Estamos esperando que quien fuera ministro de Energía y Petróleo, Humberto Calderón Berti, además de experto petrolero y ha estado al tanto de toda la industria petrolera durante los últimos años, se conecte para esta transmisión por Instagram Live, porque, como les comentaba hace apenas minutos, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters, la producción petrolera de Venezuela cayó a 452.000 barriles por día. Pero además de esto, pues hemos estado en las últimas semanas la discusión sobre la gasolina que fue importada a Irán, una gasolina que está siendo distribuida en este momento en las diferentes estaciones de servicio, y a pesar de ese sistema dual de precios que estableció el gobierno este fin de semana, pues se han seguido viendo las kilométricas filas en las gasolineras. Ni siquiera la gente sabe si está en una premium o está en una gasolinera en la que cobra el combustible a 5.000 bolívares por litro. El desastre sigue siendo habitual. Hay quienes dicen, bueno, puse gasolina muy rápido, y otros que manifiestan, pasé 18 horas y el Guardia Nacional me cerró la estación de servicio en la cara sin poder poner gasolina. Hemos visto también recientemente las discusiones que se han dado en las gasolineras, y sobre estos temas queremos hablar con el exministro de Energía, Humberto Calderón Berti. Vamos a ver ahora si ya se conectó. Bueno, vamos a pasar a leer algunas de las noticias más destacadas hoy en La Gran Aldea. Les decía más temprano que está la entrevista a Francisco Monaldi, director del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Traslado de gasolina subsidiada al mercado en dólares será el gran negocio en Venezuela. Privatizar PDVSA no es necesario, porque casi todos los países exportadores de petróleo tienen empresas estatales. Lo que hay que hacer es reabrir el sector a la empresa privada y ser un actor más entre muchos otros que operarán en el área. El sector privado va a tener que poner todo el dinero para recuperar nuestra industria petrolera, porque se necesitan alrededor de 100.000 millones de dólares que en este momento no tenemos. Hay que decir también que, además de esta discusión que hay por el aumento en el precio de la gasolina y el temor que tienen la mayoría de los analistas de que vuelva la reventa de combustible, por supuesto en todo el país, como ya lo estábamos viendo en 2, 3 y hasta 4 dólares, pues está también el tema de si Venezuela puede dejar ya de ser un país exportador de petróleo cuando está haciendo estas importaciones, cuando su producción cae a 452.000 barriles de petróleo. Pues, ¿qué significa esto para una nación petrolera? ¿Qué significa esto justamente para el país que fue uno de los precursores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo? Dejamos de ser un estado petrolero, seguimos siendo un estado petrolero, tenemos la misma influencia en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Sí, tenemos este tipo de producción que ha caído a 452.000 barriles, de acuerdo con lo que expresa el Internet. Nos ayuda ahora para dividir la pantalla y poder conversar con él, quien también hoy estrena su podcast en La Gran Aldea. Bienvenido, ¿cómo está, doctor Calderón? Hola, buenos días, encantado de saludarte. En primer lugar, quería que hiciéramos una lectura de lo que ha pasado toda esta semana con la llegada de los buques iraníes. Hubo discusión, pero ya llegaron. Están distribuyendo la gasolina y se anuncia este nuevo sistema de precios. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la verdad es que yo siempre pensé que no iba a pasar absolutamente nada llegando a su buque, ¿no? Que iba a haber una entrada relativamente sencilla, como efectivamente ocurrió. Ahora, esto no va a ser una solución al problema. Lo está viendo la gente que en estos momentos está haciendo colas en Caracas. Las colas de ayer y hoy han sido interminables porque no hay suficiente gasolina. Pero el problema de fondo es qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué durante tantos años fuimos autosuficientes? ¿Por qué durante tantos años exportamos gasolina y en estos momentos estamos importando gasolina? Bueno, por la destrucción del petróleo de Venezuela. El petróleo de Venezuela fue destruido en sus cimientos. Se cayó la producción de 3.300.000 barriles a 600.000 barriles por día. Y las refinerías, por falta de mantenimiento, por inexperiencia, por ineptitud, fueron destruidas. No están en capacidades de refinar. Tenían una capacidad antes, cuando Chávez llega al poder, de 1.300.000 barriles por día. Pero en estos momentos, pues no se está refinando absolutamente nada. A ver si puede él mismo retomar la señal. Ahora bien, pues hubo un momento en que se cortó la comunicación, pero
¿Puede Venezuela dejar de ser un país exportador de petróleo cuando tiene estas cifras? Hoy Reuters publica que ha caído a 452.000 barriles la producción de Venezuela. ¿Eso cómo la pone en el contexto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo? Como un país de segunda o de tercera categoría, después de haber sido durante muchísimos años, fue un país, el primer exportador y productor de petróleo de los OPEP en los años 70. El año 1970, Venezuela producía 3.700.000 barriles. Lamentablemente empezó a caer la producción, al principio por falta de inversión de las compañías petroleras internacionales, y después fue un proceso largo, arduo, difícil, de mucho esfuerzo durante muchos años de Petróleo de Venezuela ya siendo una empresa nacional para llegar a los 3.300.000 barriles que se llegó el año 1999. Pero de allá para acá, después que se sustituyeron 20.000 personas en la industria petrolera, por razones políticas, ustedes recuerdan la expulsión al cual Chávez sometió a miles de empleados de la industria petrolera, pues la producción comenzó a declinar y progresivamente, y estamos en estos niveles. Hace 2 semanas están produciendo 600.000 barriles. Ahora tú acabas de señalar que son 452.000. Pero eso indica la catástrofe en la cual se encuentra inmerso en la industria petrolera. Lo triste de todo esto es que Venezuela tuvo durante el periodo de Chávez Maduro los mayores ingresos petroleros de toda su historia, pero todos los años anteriores acumulados fueron pocos frente a lo que se obtuvo durante el régimen del chavismo-madurismo, ¿no? Más de 1 millón de millones de dólares ingresaron y destruyeron la industria petrolera, como han destruido todo el país. Destruyeron el sector agropecuario, industrial, las infraestructuras. Absolutamente todo el país está destruido, ustedes lo saben perfectamente bien, por falta de capacidad, de idoneidad y por una rapacidad increíble que hay en estos momentos con las cuestiones públicas. Ahora, con ese nivel de producción, Venezuela ya no se puede calificar como un país petrolero, como un país exportador de petróleo. Absolutamente que no, pues no está exportando prácticamente. Tiene meses que no exporta absolutamente nada, porque Venezuela antes exportaba. Acuérdense que la capacidad nuestra era gigantesca, ¿no? 3.300.000 barriles por día de producción y 1.300.000 barriles diarios de refinación. Se refinaban y se producía gasolina para cubrir el mercado interno, que estaba muy alto, por cierto, la demanda del mercado interno. Y paralelamente a eso, pues se exportaba gasolina a los mercados internacionales. Hoy por hoy, pues ninguna de esas dos cosas existe. La producción está en el suelo y por otro lado la refinación también está en el suelo. Hoy en una entrevista con la gran aldea, Francisco Monaldi dice que quizás una privatización de PDVSA no sería el camino correcto porque cada país petrolero tiene su empresa privada. ¿Usted cómo lo ve? ¿Es necesario, en las condiciones que está en este momento PDVSA, privatizarla o desde adentro, desde el Estado, con un Estado serio o con un gobierno serio, podría reformularse el funcionamiento de la industria? Vamos por partes. En primer lugar, la recuperación de la industria petrolera venezolana no pasa por PDVSA. PDVSA es una empresa que está en pésimo estado desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista operacional, está en pésimo estado. De manera tal de que la gran recuperación de la industria petrolera venezolana, habida cuenta de los ingentes recursos que existen y las reservas importantes que el país tiene, pues tendrá que ser hecha por el sector privado, internacional y nacional. Y Petróleos de Venezuela, evidentemente, al comienzo va a tener un rol, pero un rol relativamente pequeño. A lo mejor habrá que crear una empresa nueva que no tenga la mácula y los problemas que tiene PDVSA, pero no para tener un rol preponderante como tenía anteriormente, porque eso va a tomar muchos años, va a ser muy difícil. Repetir a la PDVSA que conocimos y que teníamos antes de Chávez llegar al poder es imposible, eso no es posible. La empresa fue destruida. De 20.000 personas, bueno, tenía 40.000 personas cuando Chávez llegó al poder. Destituyeron 20 y le metieron 100.000 más o ciento y tantos mil más. Y la pusieron a hacer las más disímiles cosas. No solamente explorar, producir, refinar, comercializar el petróleo, sino que la pusieron también a vender alimentos, línea blanca, a construir casas, a hacer 40.000 cosas y hacerlas todas mal. Absolutamente todas las hace mal. Entonces, hoy tiene PDVSA una empresa que tiene alrededor de 150 subsidiarias. Ya eso es todo un andamiaje de cosas absurdas, ¿no? Lo primero que tendrá que hacer PDVSA es poner todas esas empresas bajo el tutelaje o eliminarlas bajo el tutelaje de otros organismos del Estado, si es que se van a mantener. Y en segundo lugar, dedicarse
durante un periodo de transición a medio organizar el sector, pero tendrá que buscarse la manera de que vengan los capitales privados. En estos momentos se está trabajando en un proyecto de ley orgánica de hidrocarburos. Se ha hecho bastantes avances. Se ha ido en la búsqueda de un consenso, por lo menos entre los sectores petroleros y también con ciertos sectores políticos, de manera tal de que tengamos una industria que estimule mucho, que incentive la venida del capital, tanto nacional como extranjero. Venezuela tiene muchas oportunidades, muchas posibilidades. En el oriente del país hay más de 450 campos petroleros, hay 13.000 yacimientos petroleros, de crudos muy pesados hasta crudos muy livianos en el norte de Monagas. En el lago de Maracaibo también va a ser más difícil la recuperación del lago de Maracaibo por la naturaleza misma de las operaciones en el lago. Las operaciones lacustres se requiere un andamiaje y una infraestructura de servicios muy grande. No estoy diciendo que no se pueda hacer, simplemente que va a ser más difícil. El acceso, allá habían 4.800 barcos y lanchones y cosas por el estilo, gabarras y todas esas cosas que se utilizaban para llegar a los pozos. Todo eso está en el suelo, todo eso fue destruido. Fue nacionalizada las empresas de servicio, unas empresas que son determinantes para la operación en cualquier parte del territorio, pero particularmente en el lado de Maracaibo son esenciales y hoy por hoy no existen. Habrá que buscar la manera de establecer incentivos en la ley para que esas empresas vuelvan a existir, pues son determinantes para el funcionamiento de la industria petrolera. Pero Venezuela tendrá que ir nuevamente a iniciar una actividad que ya había iniciado hace muchísimos años, que había llegado a su cúspide con Petróleo de Venezuela y que lamentablemente todo eso se perdió. Ahora, cuando se anunció este aumento en el precio de la gasolina, se habló de 200 estaciones de servicio premium, es decir, eso habla de unos nuevos actores que van a entrar a importar directamente gasolina. ¿Quiénes pueden ser estos nuevos actores y qué consecuencia puede haber para ellos? ¿O es el mismo estado disfrazado? Bueno, no hay que ser Sherlock Holmes ni un investigador muy acucioso para saber quiénes son los que van a importar gasolina con este régimen. Van a ser los favoritos del régimen, los prevalidos del régimen, la gente que está cercana al régimen, no hay otro, ¿no? Pero aún así vean ustedes lo que está ocurriendo en el día de hoy, ayer y hoy, en las estaciones de servicio. Yo he estado en contacto permanente con la gente en Venezuela y me dice ayer un amigo que pasó 6 horas el día anterior y ayer 6 horas más y no pudo poner 1 litro de gasolina en su carro. Es decir, de manera tal de que lo que está llegando a Venezuela o no es lo que se decía o no se sabe para dónde está cogiendo. Lo que sí es cierto es que el esquema que se estableció ha sido pues un disparate desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico. Tú no puedes vender en un mismo mercado, que es el mercado nacional, una gasolina en dólares a 60 centavos, 50, 60 centavos, una gasolina a 5.000 bolívares y una gasolina regalada. ¿Quién dice que la gente que recibe la gasolina regalada o la gasolina a 5.000 bolívares no la revende, no la bachaquea? Lo más probable es que lo empiecen a hacer, ¿no? Es decir, porque la tentación es muy grande, la tentación para revender esa gasolina. Y entonces se va a generar una corrupción galopante con el bachaqueo de esa gasolina, porque la gente, aún estando algunos sectores de la sociedad dispuesta a pagar los 50, 60 centavos que está costando la gasolina, pues no va a ser posible conseguirla. Ahora, de todas maneras es una aberración, ¿no? Porque si tú eres ciudadano de un país, no hay ninguna razón por la cual algunos reciben y otros no, por cual para algunos es regalado y para otros no. Yo creo que lo que hay que hacer es establecer un precio único para toda la gasolina, bastante cercano al precio internacional, y subsidiar quizás puntualmente el transporte colectivo y a la gente un subsidio de tipo directo, para que la gente no se vea tan maltrecha con un nuevo precio de la gasolina. Pero lo que es absurdo es establecer precios diferenciales dentro del mercado interno, porque eso no va a ser posible controlarlo. ¿Quién va a controlar el contrabando de extracción hacia Colombia? Nadie. No lo pueden hacer. Eso es imposible. Habrá que colocar un soldado cada metro y pedirle a los soldados un juramento de fidelidad y de honradez y de honestidad, cosa que no va a ocurrir, ¿no? Porque buena parte de lo que está ocurriendo hoy en las estaciones de servicio son los propios ciudadanos de los cuerpos de seguridad que hacen cosas indebidas allí en las estaciones de servicio, revenden gasolina y toda otra serie de cosas.
Ahora, recientemente cuando hubo el escándalo por los 5 buques iraníes, también se decía que los vuelos de Mahan Air que traían personal iraní era para reactivar las refinerías. Tal parece que no se pudo, por ejemplo, reactivar la refinería de El Palito, pero técnicamente podrían estos oficiales iraníes, este personal iraní, reactivar nuestras refinerías. Bueno, mira, en primer lugar, déjeme decirte lo siguiente. Es realmente lamentable y triste que Irán, que es un país que tiene años sometido a sanciones, no solamente produzca gasolina, sino que la exporte hacia Venezuela. Es decir, las sanciones a Venezuela están impuestas hace menos de un año para acá. Las sanciones a Irán están impuestas hace muchísimos años. Ha tenido sanciones, se las han levantado, se las han vuelto a poner, pero de todas maneras están produciendo gasolina, están exportando gasolina. En el caso concreto de las refinerías venezolanas, yo creo, por lo que me cuentan los expertos en esa materia, pues la parte mía es de exploración y de producción, pero de todas maneras, lo que me cuentan los expertos en refinación es que el estado de la refinería es tan calamitoso, tan malo, el estado de mantenimiento de la refinería, que va a ser prácticamente imposible ponerla en funcionamiento de corto plazo. Tardarán posiblemente un año, año y medio. Y la verdad es que de las 6 refinerías que hay, digamos de las 4 importantes, que son las 2 de Paraguaná, El Palito y Puerto de la Cruz, habrá que focalizarse en una de ellas, ¿no? Para tratar de reactivarla, porque si el esfuerzo se hace simultáneamente en las 4 o en las 6 refinerías, pues se va a diluir mucho el esfuerzo y no se va a lograr el objetivo. Entonces me dicen que la de Cardón es la que pareciera ser que está en más ventajosa situación frente a las demás, pero que en todo caso entre un año, año y medio tardarán. Bueno, es una bomba de tiempo lo que hay allí. Nadie sabe cómo están las unidades dentro de la refinería. Unidades que tienen unas características muy peculiares, porque resulta que las refinerías trabajan con un material muy inflamable, que son los productos del crudo y los productos derivados, a altas temperaturas y también a altas presiones. O sea que una unidad que no esté en buenas condiciones de mantenimiento puede ser una bomba de tiempo. Recuérdense el accidente que ocurrió en Paraguaná y la cantidad de gente que murió. Todavía no se sabe en definitiva cuántas personas murieron ni qué fue lo que produjo el accidente, pero ocurrió un accidente. Ahora, si se trata de poner en funcionamiento la refinería y no se hace la inspección adecuada del estado de conservación y mantenimiento de las distintas unidades de la refinería, se está corriendo un tremendo riesgo de que ocurra un accidente. Ahora, con ese parque refinador, que es uno de los más importantes del mundo, y con esa capacidad de refinación que tiene el Estado venezolano, ¿cuánto se puede tardar, en caso de venir un gobierno que respete la institucionalidad, cuánto se puede tardar en recomponer todo ese parque industrial que tiene Venezuela para volver a ser ese país que producía, exportaba y vendía petróleo? Bueno, en primer lugar, yo tengo serias dudas de que Petróleo de Venezuela lo pueda hacer. Yo creo que habrá que buscar la manera de hacer contratos con empresas especializadas, empresas que sepan manejar refinerías, para que se encarguen de alguna de las refinerías, porque habrá que trabajar primero en una de ellas y luego empezar a trabajar en los otros frentes, ¿no? Pero habrá que buscar un esquema de negociación, quizás contratos operativos con gente que pueda poner en funcionamiento esa refinería, porque se va a requerir conocimientos, tiempo y muchos recursos, porque las refinerías están en pésimo estado. Cuando se habla de tiempo, ¿es mucho tiempo, es largo plazo? Bueno, yo te he dicho anteriormente que una de ellas podrá estar en funcionamiento en un año o año y medio, y luego las otras pues tomará un poco más de tiempo, posiblemente unos 3 años, si es que se va a cometer la restauración en producción de todas ellas, ¿no? Tardará unos 3 años en ponerlo en funcionamiento. Recuerden que la situación es muy precaria. Habrá muchos venezolanos dispuestos a regresar y a trabajar en esa refinería. Lo que no estoy muy seguro es que estén dispuestos a regresar a trabajar por $4 y $5 al mes, que es los salarios que actualmente están devengando, ¿no? Entonces va a haber una competencia, con los otros sectores que van a existir en el país, digamos, dentro del sector petrolero, la actividad privada, pero básicamente en la actividad de exploración y producción. Pero en la actividad de refinación habrá que competir con los mercados internacionales, porque nadie que tenga oportunidad de trabajar en el exterior ganando sueldos de mercado va a venir a trabajar en Venezuela por 5 o 6 dólares al mes, que es los sueldos que actualmente se pagan, o 10 o 20 dólares, lo que sea. Pero tiene que ser sueldos competitivos. Esto plantea un serio problema, pero no solamente para el sector petrolero, para todo el país. El país tiene una economía dolarizada y la gente tiene
unos salarios de hambre en dólares. Con eso no se puede vivir. Y uno se pregunta todos los días cómo vive la pobre gente con los salarios de hambre. Eso lo que ha hecho es disparar la corrupción, disparar todo el tema de la seguridad por el robo y los atracos y la cantidad de cosas. Y sobre todo la gente pasando muchas calamidades, los que no han incurrido en eso. Pasan grandes calamidades, no tienen cómo vivir. El venezolano hoy no come, no puede comer completo, básicamente por el constreñimiento tan grande que hay en materia salarial y el alto nivel de inflación que existe en Venezuela. Los niveles de inflación son brutales, la economía está dolarizada, pero los sueldos no están dolarizados. Entonces la gente está pasando mucho trabajo. ¿Todo esto cuánto tiempo va a durar? Esto va a durar mientras esta gente esté frente a los destinos del país, porque no hay manera de que lo corrijan, porque es que no saben hacerlo o no quieren hacerlo, pues también esa hipótesis puede ser válida. No saben hacerlo. Tienen 20 años manejando el país y no es posible que todavía no hayan aprendido a manejar la cuestión pública, de que lo que hay es una cantidad de chambonadas y errores permanentes. Todo lo que hacen, lo hacen mal hecho. Es lo que hicieron, por ejemplo, con el precio de los combustibles. Eso no cabe en ninguna mente racional. ¿A quién se le ocurre decir que van a vender gasolina en dólares o a precios muy bajos en bolívares o regalada? Regalada, que es lo que está estimulando. Está estimulando a que la gente se lleve esa gasolina a revenderla. Le echan gasolina y a lo mejor la revenden inmediatamente. Esta semana usted estrenó en La Gran Aldea el podcast La Historia Petrolera de Venezuela. ¿Qué es lo que busca a través de estos mensajes? Lo estaba escuchando ayer y pues veía la experiencia del Sumaque 1 y también de los primeros pasos que dimos en la industria petrolera. Pero ¿qué se puede justamente repensar de la industria a través de esos mensajes, de ese podcast? Mira, esto tiene una intención didáctica, de que los venezolanos conozcamos nuestra historia y nuestra historia petrolera, que es determinante, porque el país se transforma con el petróleo. No olvides que Venezuela, cuando empieza el siglo XX, que tampoco hace mucho tiempo, el siglo pasado, la expectativa de vida eran 35 años. Cerramos el siglo con una expectativa de vida de 75 años. No habían vías de comunicación, no había carretera. Para venir de los Andes a Caracas había que ir a Curazao con pasaporte. Para venir del oriente del país, de la zona de Ciudad Bolívar, etcétera, a Caracas, había que pasar por Trinidad. No había forma de comunicar, no existían carreteras antes de que el petróleo existiera. No existían vías de comunicación. La infraestructura educativa era pésima en todo el territorio nacional. Había muy poca. Cuando cayó Pérez Jiménez, que fue el año 1958, yo me gradué de bachiller en el año 59. En Venezuela habían 3 universidades: la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia y la Universidad de Caracas, la central de Venezuela. No había universidades en Venezuela. Entonces, el gran transformador de todo fue el petróleo. Entonces, el venezolano debe conocer la industria petrolera. Esto surgió de una conversación con el director de La Gran Aldea, con mi amigo Alejandro Hernández. Conversando sobre estos tópicos, un día me dijo él: ¿y por qué no inventamos algo? ¿No hacemos algo didáctico que no tiene finalidad política, sino básicamente de transmitir? Y entonces fue cuando grabamos una serie de programas de micros que son de 4 o 5 minutos cada uno, en las distintas etapas. Lo tratamos de hacer por etapas. Una primera etapa que cubriera desde la aparición del petróleo hasta la ley de hidrocarburos del año 1943, y después van a venir etapas subsiguientes hasta lo que tenemos en estos momentos. Van a ser 8 micros, y yo les pido a todos que nos sigan, que son muy, muy didácticos, muy aleccionadores, y la parte final, digamos, de los años 60 para acá, es casi mi historia de vida, porque yo he vivido todos los grandes procesos que ha tenido la industria petrolera en Venezuela a partir de ese momento. Yo me gradué de geólogo en el año 1965, ingresé a la industria petrolera y vi todo aquello, cómo funcionaba la época concesionaria. Trabajé en el interior, en Punta de Mata, en Anaco, en San Tomé, y en Caracas también, evidentemente, después que regresé de los Estados Unidos. Pero he vivido aquello. Fui el único director de reversión responsable del proceso de nacionalización. Participé intensamente en el proceso de nacionalización. Estuve también en el INTEBEP, fui el primer presidente de INTEBEP. Y luego, como ministro, después que se produce la nacionalización del 76, yo asumo el ministerio del año 1979.
pues comenzó la gran transformación de la industria petrolera. Se cambiaron los patrones de refinación, se exploró la faja petrolífera del Orinoco, se inició la internacionalización de la industria petrolera, mediante la cual adquirimos refinerías de redes de distribución y terminales en el exterior. Todo ese proceso, pues yo he tenido la fortuna de participar en él, salvo en los años del chavismo. Antes, pues, como actor de primera línea, después como diputado, cuando la apertura petrolera era diputado en la primera fase de la apertura al Congreso Nacional, de manera tal de que lo que quise fue dejar testimonio de lo que había sido la historia de la industria petrolera venezolana, que yo creo que uno de los problemas que se viven hoy es que los jóvenes venezolanos no conocen nuestra historia, y no me refiero a la historia petrolera, sino a la historia del país. Yo creo que es importante, porque conocer la historia es determinante, saber de dónde venimos, cuáles son los errores que hemos cometido, cómo no debemos incurrir nuevamente en esos errores. Y yo creo que la historia venezolana es extremadamente leccionadora y hay que conocerla. Y para justamente ese intento por darle conocimiento a quienes no lo tienen o quienes quizás quieren más sobre el petróleo, a partir de esa nacionalización de la industria petrolera, ¿qué cambios se dieron en esa Venezuela que era prácticamente rural? Mira, yo diría que los cambios empiezan, Andreina, a partir del año 1940, cuando viene la sustitución del cacao y el café como producto de exportación por el petróleo. Ahí fue el relevo. El petróleo comenzó a ser lo más importante como producto de exportación. Pero yo diría que el gran salto de la industria petrolera venezolana ocurrió en el año 1943, que coincidió con la Segunda Guerra Mundial, con plena Segunda Guerra Mundial, que es cuando en el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita se aprueba una ley de hidrocarburos, que fue la célebre ley de hidrocarburos del año 1943, que le permitió a las compañías petroleras que estaban en Venezuela adaptarse a esa nueva ley. ¿Me entiendes? Porque había muchas legislaciones aplicables a distintas petroleras o a distintas áreas, etcétera. Y eso era desde el punto de vista administrativo muy engorroso. Entonces lo que se hizo fue darle la posibilidad a las compañías que si se adaptaban a la nueva ley, sus concesiones fueran automáticamente renovadas por 40 años. Es decir, que las que se adaptaron en el 43, las concesiones debían vencer el año 1983. Ahora, ¿qué ocurre? Que como estamos en plena guerra mundial del año 43, y el año 39 México había nacionalizado la industria petrolera, pues entonces Venezuela se convirtió en un país muy importante para los aliados, para los Estados Unidos, la flota aliada, en el suministro de combustible, fundamentalmente combustible residual. Entonces Venezuela comenzó un periodo de una gran expansión que empezó en los años 40, pasamos de producir alrededor de 600, 800 mil barriles por día, hasta llegar a 3.700.000 barriles el año 1970. Claro, el año 1971 ocurrieron en interín cosas importantes. Se creó la OPEP el año 1960, se creó la Corporación Venezolana del Petróleo el año 1960 también, pero el año 1971 ocurrió un hecho que marcó mucho la historia petrolera venezolana, que fue la aprobación en el Congreso Nacional de la ley de reversión en las concesiones de hidrocarburos. Ley de bienes afectos a reversión en las concesiones de hidrocarburos se llamaba. Yo fui el único director de esa oficina. Se abrió el año 1973 y se cerró el año 1976 con la nacionalización. Yo creo que eso fue un elemento que, visto en retrospectiva, tuvo efectos contraproducentes para Venezuela. Porque al salir las compañías petroleras de Venezuela, porque eso desencadenó la nacionalización en el año 76, ¿qué pasó? Las compañías venían invirtiendo relativamente menos cantidad de la necesaria desde antes del año 1971. Pero cuando se aprueba la ley de reversión en el 71 y se le dice a las compañías en el 83 no hay renovación, eso fue un mensaje muy malo, porque al no invertir las compañías petroleras la producción iba a bajar, como efectivamente bajó de 3.700.000 barriles del año 70 a 2.200.000 barriles del año 76 cuando nacionalizamos la industria petrolera. Todo ello fue consecuencia de la aprobación de la ley de bienes afectos a reversión en las concesiones de hidrocarburos. Entonces, a partir del año 1976, comenzó una actividad ardua, ciclópea realmente, para organizar la industria que afortunadamente
La nacionalización se hizo muy bien hecha, sin traumas, sin desasosiego, ni mucho menos, respetando mucho las estructuras de las empresas. Y de 14 empresas operadoras que habían, se comenzó un proceso de racionalización de las operaciones, se redujeron las operaciones, el número de empresas a 4, con una empresa matriz que era Petróleo de Venezuela, 4 operadoras y el desarrollo del INTEVEP, del cual, por cierto, yo fui su primer presidente y estuve allí durante 6 años, hasta que pasé de INTEVEP al ministerio como ministro de Energía y Minas. Bueno, esos fueron los primeros años de la nacionalización y después nos correspondió pues, comenzar un relanzamiento de la industria. Eso lo hicimos empezando cuando yo fui ministro el año 79. Primero exploramos la faja del Orinoco. Se venía hablando de ella durante muchos años y no se sabía a ciencia cierta cuánto era el petróleo que allí había. Se perforaron en 5 años 916 pozos exploratorios, cosas extraordinarias. Se cambiaron los patrones de refinación de las refinerías, es decir, se modernizaron las refinerías. Las refinerías nuestras habían sido montadas para la exportación básicamente de combustible residual, producían 65% de combustible residual y alrededor del 20-25% de gasolina. Se invirtió el patrón, se modernizaron esas refinerías, el combustible valía mucho menos que la gasolina, eso se avanzó muchísimo. Se avanzó también en la exploración de la plataforma continental, con la compra de una refinería en Alemania a través de la Feba Oil, que se llama el negocio de la Feba, y luego vino Ciggo y todo lo demás, pero eso es en parte del mismo proceso. Y luego el otro hecho muy, muy importante, al cual yo le doy una gran importancia, fue la apertura petrolera de los años 90, que se inició tímidamente durante el gobierno de transición se empezó con la idea que el gobierno de Pérez, en el segundo gobierno del presidente Pérez, se continuó con el presidente Velázquez y se concluyó con el presidente Caldera, que fue la apertura petrolera, que permitió... Que por cierto, durante muchos años el fallecido presidente Chávez llamó la entrega a las transnacionales de la industria petrolera. Hoy, ¿cómo ve lo que Chávez calificó como entrega a las transnacionales cuando vemos la participación justamente de esas empresas iraníes, chinas y rusas en Venezuela? Mira, de los 400 y tantos mil barriles que se están produciendo, yo diría que la gran mayoría de ese petróleo que se produce hoy la producen las empresas mixtas que se crearon en aquel momento, las pocas que existen. Hay 46 empresas mixtas, pero solamente 3 son importantes. El resto son empresas de maletín o empresas que no tienen mayor significación ni un rol más importante. Pues eso es lo que ha venido ocurriendo. Yo creo que lo que hicieron en los años 90 fue lo que más le convenía a Venezuela, que fuera haber abierto la industria petrolera a la inversión extranjera. Vinieron empresas de los Estados Unidos, vinieron empresas de Europa y después vinieron, pero en ese momento eran los Estados Unidos y de Europa, que lograron aumentar, por ejemplo, las empresas lograron aumentar a través de los contratos operativos, lo que se llaman los contratos de servicio, los contratos operativos que se firmaron, de 140,000 a 600,000 barriles solamente para ese tipo de contratos. En la faja se llegó a producir 600,000 barriles por día de crudo mejorado, crudos que salen de los yacimientos muy pesados y se convierte en crudo mediano, liviano, de acuerdo con los requerimientos del mercado, a través de unos mejoradores. Se instalaron 4 mejoradores en José. Hoy no hay ni uno solo que funcione, todos están parados, pues fueron dañados, y se producían 600,000 barriles. Es decir, la apertura produjo 1.200.000 barriles de petróleo nuevo, que fue un gran éxito desde mi punto de vista durante el gobierno del presidente Caldera. Era ministro Erwin Arrieta y el presidente PDVSA era Luis Justi. Ahora, ¿qué ocurrió? Chávez era especialista en ponerle nombres, cosas rimbombantes a las cosas, ¿no? Y de desacreditar las cosas que se hicieron antes. Pero lo cierto es que la industria, cuando él llegó, producía 3.300.000 barriles y hoy no produce nada. Producía 1.200.000 barriles de productos refinados y hoy no produce nada. Y los 400.000 barriles que están produciendo, 450 de crudo, pues básicamente lo producen las empresas mixtas. De manera tal de que esta gente lo que ha hecho es destruir la industria petrolera venezolana, lamentablemente. Y todo lo que está viviendo hoy, porque la gente, producir petróleo, refinar petróleo, la gente lo ve como distante. Pero ¿qué es lo que la gente ve cerquita?
las estaciones de servicio y la gasolina. Eso sí lo ve cerca, porque es lo que necesita para movilizarse. ¿Y qué está pasando hoy? ¿Cuánto tiempo hace, a pesar de la cuarentena, que el país está paralizado? ¿Cuánto tiempo hace que no hay gasolina en las estaciones de servicio? Y la que tanto cacarearon, que no han debido cacarear, lo han debido pasar agachado más bien. Porque es una vergüenza que un país que fue una potencia petrolera tenga que importar gasolina. Y atribuirle que la importación se debe a las sanciones es mentira. Ya la refinería está en mal estado. Fue responsabilidad de ellos haber acabado con la industria refinera. Y la gente que quiere gasolina hoy, la está consiguiendo. La está consiguiendo rápidamente. O hay colas gigantescas. Yo sigo lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay colas gigantescas en toda Venezuela. Y no consigue, la mayoría de la gente no consigue gasolina. De manera tal de que todo esto ha sido un gran engaño. Un gran engaño. La responsabilidad no tiene otro nombre sino el régimen de Maduro. Y esto no se va a arreglar, mis queridos amigos, mientras Maduro esté al frente de los destinos del país. Muchísimas gracias, doctor Calderón Berti, por habernos acompañado. Y bueno, les recordamos a quienes están en este momento conectados que el podcast La Historia del Petróleo está disponible ya en La Gran Aldea a través de su canal de YouTube y también en la página web. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta mañana. Muchas gracias a ti. Y gracias a La Gran Aldea. Era Humberto Calderón Berti, quien fue ministro de Energía y Minas durante la democracia, experto petrolero, fue parte y testigo, por supuesto, de todo lo que fue la nacionalización del petróleo, la explotación petrolera. Está la conversación completa, la vamos a dejar colgada en el Instagram de La Gran Aldea y también, por supuesto, recordarles el podcast nuevamente, está en la página web y en el canal de YouTube. Muchísimas gracias, feliz día.